En el presente material le estaremos presentando el pensamiento musical en el periodo barroco. Dicho tema estará siendo expuesto por los estudiantes Edwin García Abad, Joan Núñez y una servidora Karen Padilla. Iniciemos. ¿Qué es el periodo barroco? El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originada por una nueva forma de concebir el arte, el estilo barroco, y que partiendo desde diferentes contextos histórico-culturales produjo obras en numerosos campos artísticos, en la literatura, la arquitectura, escultura, la pintura, música, ópera, danza, teatro, etc. Se manifestó principalmente en la Europa occidental, aunque debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias de las potencias europeas, principalmente en Latinoamérica. Cronológicamente abarcó todo el siglo XVII y principios del XVIII, con mayor o menor prolongación en el tiempo dependiendo de cada país. Se suele situar entre el manierismo y el rococó, en una época caracterizada por fuertes disputas religiosas entre países católicos y protestantes, así como marcadas diferencias políticas entre los estados absolutistas y los parlamentarios, donde una incipiente burguesía empezaba a poner los cimientos del capitalismo. Como estilo artístico, el barroco surgió a principios del siglo XVII, según otros autores, a finales del XVI, en Italia. Durante mucho tiempo, el término barroco tuvo un sentido peyorativo, con el significado de recargado, engañoso, caprichoso, hasta que fue posteriormente revalorizado a finales del siglo XIX. Aunque se suele entender como un periodo artístico específico, estéticamente el barroco también indica cualquier estilo artístico contrapuesto al clasicismo. Así pues, el término barroco se puede emplear tanto como sustantivo o como adjetivo. Según este planteamiento, cualquier estilo artístico atraviesa por tres fases: arcaica, clásica y barroca. La música barroca abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera, en torno a los años 1600, hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. Es uno de los estilos de la generalmente llamada música clásica o culta europea, caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo. La barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. Entre los músicos del barroco se destacan Johann Sebastian Bach, Händel, Vivaldi, Scarlatti, George Philippe Telemann, Jean-Baptiste Lully, Arcangelo Corelli, Monteverdi, Purcell, de los cuales hablaremos más adelante. Periodos del pensamiento musical barroco. A continuación, les presentaremos la periodización y evolución del pensamiento musical barroco. El estilo barroco tuvo diversas fases que pueden agruparse en tres periodos mayores: el barroco temprano o primero, que va desde el 1580 al 1630, el barroco medio, que va de 1630 a 1680, y el barroco tardío, que va desde el 1680 a 1730. Hay que tener en cuenta que estas fechas solo se aplican a Italia, país del que la música barroca recibió sus impulsos principales. En los demás países, los periodos respectivos comenzaron unos 10 o 20 años más tarde. Conversemos sobre el primer barroco en Italia. A comienzos del siglo XVII, la música ofrece una diversidad de técnicas, estilos, formas y términos conflictivos, característicos de todo periodo de transición de la historia. Esta diversidad se plasma en las obras de tres compositores: Giovanni Gabrieli, el maestro de la música religiosa; Monteverdi, el compositor más universal del primer barroco; y Frescobaldi, el genio del teclado. La música para coros, dobles o cori spezzati alcanzó la fama con Willaert. En este periodo también surgió la nueva forma llamada concertato o concerto, palabra que se convirtió en el verdadero centro de la música del primer barroco. El término tuvo en principio varias connotaciones y solía referirse a grupos que competían o contrastaban entre sí, lo que es más importante, a la combinación de voces e instrumentos.
La palabra comenzó a aparecer esporádicamente a lo largo de todo el siglo XVI, como en los títulos de los concerti per voci e strumenti de Andrea y Giovanni Gabrieli, en los intermedi e concerti, editados por Malvezzi, en el concerti ecclesiastici de Andrea Gabrieli y otros compositores, como de Banchieri y de Viandana. En los primeros concertati todavía no existía una diferenciación estilística entre la composición para voces y para instrumentos. Fue la obra de Giovanni Gabrieli que dio cuerpo a las posibilidades de este estilo. Giovanni Gabrieli fue un músico que estudió con su tío, su tío Andrea le enseñó música en Venecia. A los 27 años fue nombrado organista de San Marcos. Muy entre sus obras se destacan la parte 1 y 2 de la Sacrae Sinfonía, que contiene composiciones vocales e instrumentales de 6 a 16 voces, como la Canzoni et Sonate de 3 a 20 voces y Reliquia Sacrorum Concentum, que incluye obras de Gabrieli y Hasler. Ahora veremos un pequeño fragmento de la obra Sacrae Sinfoniae de Gabrieli. Ahora conversemos sobre un cambio de estilo que floreció en este periodo del barroco, la monodia. La creación del estilo rappresentativo o recitativo hacia el año 1600 se ha considerado como el giro decisivo más importante de toda la historia de la música. La renuncia al estilo polifónico dio el nacimiento a la melodía para solista con un acompañamiento concebido en acordes. Doni, uno de los teóricos del nuevo estilo, lo llamó monodia, por la analogía con la música de los griegos revivida de manera ostensible por la ópera. El cambio de estilo no fue del todo abrupto, ya que el canto solista, con acompañamiento de laúd o de viola antigua, era una práctica muy establecida en el Renacimiento. Estas canciones para solistas no deben ser consideradas monodias, ya que el estilo de su acompañamiento era polifónico, por lo menos en potencia. La monodia es una de las poquísimas innovaciones musicales en la que la teoría antecedió a la práctica. Fue la creación de intelectuales muy eruditos como la Camerata de Florencia, que fue un grupo de humanistas, músicos, poetas e intelectuales de Florencia de finales del Renacimiento que estaban unidos para discutir y guiar las tendencias en las artes. El primer manifiesto del estilo monódico aparece en la obra Diálogo de la música antica e della moderna de Vincenzo Galilei, padre del astrónomo Galileo. Los miembros musicales más activos de la Camerata fueron, además de Cavalieri, Peri y Caccini, ambos cantantes virtuosos. Con sus óperas, el recitativo asumió su forma definitiva y el basso continuo hizo su primera aparición. Estos son los principales recursos técnicos del estilo monódico. El bajo continuo es un sistema de cifrado armónico que permitirá simplificar la escritura instrumental y liberar a la voz principal de las servidumbres el contrapunto. Reducirlo ahora a un simple acompañamiento. Este sistema de taquigrafía musical perfilaba un acompañamiento de acorde gracias a una línea de bajo figurada, cuya plasmación quedaba en manos de la improvisación. Para él se precisaban por lo menos dos intérpretes, uno que sostuviera la línea de bajo
bajo de cuerda o de viento, y el otro que tocaba el acompañamiento de acordes. Instrumentos de teclado, laúd, tiorba y la popular guitarra. Sin embargo, con frecuencia había más de 2 instrumentos fundamentales. Los conjuntos voluminosos caracterizaban el bajo continuo del primer barroco. Punto 3. Barrocos primero y medio en los países septentrionales. La escuela de los Países Bajos y su entorno inglés. En la formación del estilo barroco, Italia representó un solo polo. Su influencia fue decisiva, principalmente en la formación de la monodia vocal. El otro polo fue Inglaterra. Su influencia fue decisiva en la creación de un estilo instrumental puro que se extendió desde sus tierras hasta los Países Bajos, desde allí a toda Europa. Al igual que en los países no italianizantes, en Inglaterra el nuevo estilo surgió de forma casi imperceptible. Las grandes escuelas de madrigalistas, tañedores, de laúd y virginalistas se imbrican en el comienzo de la época barroca, aunque desde el punto de vista estilístico no pertenezca a ella. Antecedentes ingleses. El estilo instrumental puro. Las pautas mecánicas empleadas en la música inglesa para solistas y con instrumentos de teclado y en la música para conjuntos fueron los únicos elementos que tuvieron que ver directamente con la génesis del estilo barroco. Los virginalistas se destacaron en las variaciones con discantos de tonadas profundas y en variaciones que siguen una pauta sobre cantos llanos, variaciones primitivas y medidas de la familia del pasameso que implicaban una técnica de cantus firmus puramente instrumental. Las baladas, danzas y canciones populares se veían sometidas a la variación mediante pautas puras que a medida que la variación progresaba se hacían cada vez más complejas, sometidas al movimiento de pasajes rápidos, de escala, ritmos repetidos, exonerablemente figuras con puntillos y a veces síncopas, arpegios, octavas, quebradas y sucesiones de acordes percusivos. A veces las tonadas terminaban por atomizarse del todo. Alemania y Australia en el siglo XVII. La música alemana de los barrocos primero y medio se vio comprometida de manera inexplicable por las luchas políticas y religiosas que paralizaron la nación. La Guerra de los 30 años hizo aún más grande la escisión entre las denominaciones religiosas y aumentó el abismo cultural existente entre el sur católico y las partes protestantes de Alemania del norte y del centro. A la ola de influencia italiana que barrió Alemania en la primera mitad del siglo, siguió otra francesa. La asimilación y transformación de estos estímulos presentó problemas especiales para la música alemana. Mientras los compositores católicos adoptaban el estilo italiano sin hacer cambios especiales, los compositores protestantes se enfrentaron a la labor de armonizar su herencia, el coral, con el estilo concertato. El resultado de esta fusión fue la combinación alemana más original a la historia de la música barroca. El coral y la canción devota. El coral protestante era un himno alemán cantado al unísono, es decir, Choraliter. Por la congregación era un principio sin acompañamiento. Los arreglos polifónicos del coral eran, por tradición, prerrogativa del cantorrey desde Osiandro 1586. En estas versiones, el coral, el cantus firmus, apareció el tenor o la voz más aguda. Esta última práctica dio pie al acompañamiento del coral por el órgano, ya presente en el Melodien Gesabuch de Hamburgo 1604 y quedó establecido definitivamente como continuo formal de órgano en el Cancional 1627 de Eschen. El acompañamiento a órgano del coral fue invención del primer barroco. El motete coral y el concertato coral Eschen. Dos métodos de exégesis, la presentación objetiva y la interpretación subjetiva de la palabra, dividieron la música figurativa de la iglesia protestante en dos campos de igual importancia. Ambos tenían en común el estilo concertato, pero el primero se veía sometido a un cantus firmus de coral, el segundo únicamente a la imaginación subjetiva del compositor. La mayor parte de compositores alemanes contribuyeron a ambos géneros
géneros, solo en la órbita de Schubert. El interés del coral se vio subordinado a la composición libre. Los principales maestros alemanes del primer barroco, Hans Leo Hassler, 1565-1612, Michael Praetorius, 1571-1621, Heinrich Schur, 1585-1672, Johann Hermann Schein, 1586-1630 y Samuel Scheer, 1587-1654, se convirtieron rodeados por un grupo de talentos menores cuya música, en proporción, su valor es bien conocida gracias a las diversas ediciones. Kent Mahler, la más conservadora de las composiciones de Cantus Firmus, fue el motete coral que mantuvo en vigencia las pautas del coral polifónico del Renacimiento. Aunque los textos de los corales no eran estrictamente bíblicos, se los consideraba como pilares de la liturgia y por consiguiente en su función litúrgica eran paralelos al canto gregoriano de la Iglesia Católica. Capítulo 4. La música italiana del barroco medio. El estilo bel canto. El compositor Bonini, al que debemos una de las primeras historias de la monodia, acaba su estudio 1641 refiriéndose a los dos nuevos cisnes, Luigi Rossi de Roma y Cavalli de Venecia. Estos nombres señalan un nuevo periodo de la música italiana que coincide con el nacimiento del estilo bel canto entre 1630 y 1640. Este estilo, una de las contribuciones más decisivas al desarrollo estilístico de la música barroca, ha dejado su marca indeleble no solo en el barroco tardío, sino también en el periodo clásico. Aunque no creó muchas formas nuevas, transformó las existentes mediante una nueva concepción de la melodía y la armonía. El estilo bel canto representa la reacción de los músicos frente a los dictados de los poetas. Con él se restauraron las leyes musicales inmanentes y la música se coordinó, en lugar de subordinarse con las letras. Como su nombre da a entender, el bel canto fue esencia música vocal plastada en el cantante, el oratorio y la ópera. A partir de ella, su influencia se extendió también a la música instrumental. La simplicidad del estilo bel canto, que a veces nos parece trillada, debe contemplarse desde la perspectiva del estilo monódico. La melodía asumió una fluidez animada y no interrumpida por las coloraturas exuberantes del cantante. Aunque se siguieron usando secciones floridas para plasmar determinadas letras, se abandonó el virtuosismo ostentoso en favor de un idioma vocal más comedido, basado fundamentalmente en el volumen mantenido y penetrante de la voz del castrato. Las melodías del bel canto eran mucho más pulidas y menos afectivamente ostentosas que las de la melodía. El tratamiento rítmico motivaba la fluidez melódica debido a que no tomaba en cuenta los agitados motivos de contraste y favorecía en cambio un ritmo ternario mantenido. Este ritmo aparecía con tal frecuencia que en realidad se puede decir que el bel canto es la apoteosis del metro ternario. La organización de la melodía se basaba en pautas de danzas estilizadas, en especial la de la zarabamba y el courante, cuya uniformidad interrumpía la declaración de letra. Las ideas melódicas eran breves y se veían limitadas por cadencias que anticipaban de manera estereotipada la nota final. Otra característica importante del bel canto radica en la interacción del bajo y la melodía. El bajo se movía al igual que la melodía con un ritmo de danza estilizado y a menudo dependía también
melódicamente del perfil de la línea vocal. Esta equivalencia contrapuntística, imitación de las partes, cobró cada vez mayor importancia. Finalmente dio pie a la imitación con carácter anticipatorio de la melodía por el continuo al comienzo del aire. Punto 5. La música francesa bajo el absolutismo. El nacimiento de la música barroca en Francia, al igual que en Inglaterra y Alemania, fue lento y paulatino. Constreñidos por su respeto a la tradición, los músicos franceses figuran entre los últimos que aceptaron plenamente las innovaciones del estilo barroco y entre los primeros que atenuaron su severidad. Con Lully, la música barroca francesa alcanzó de pronto un florecimiento de muy corta vida. Tras su muerte, los compositores franceses se dieron prisa en transformar el estilo barroco tardío en el rococó, a más afín a sus condiciones artísticas. El barroco en la música francesa apareció después de la muerte de Enrique IV en 1610. Con la subida al trono, Luis XIII fue compositor y alcanzó su cumbre con el Roi Soleil Luis XIV, 1643-1715. La música dramática en Francia mantenía relaciones muy estrechas con la danza, en especial la danza escenificada o ballet, característica que sigue siendo esencial en la música francesa hasta la actualidad. Durante el siglo XVI, el ballet de cour atravesó con rapidez diversas etapas muy semejantes a las del desarrollo de las mascaradas cortesanas inglesas. El ballet cour, forma que por su origen pertenece al Renacimiento, asumió gradualmente características barrocas. El primer paso hacia el estilo barroco se dio después de 1605, cuando los recits como regla general dejaron de recitarse y empezaron a cantarse. De este modo, el ballet cour perdió su principal característica renacentista, la similitud de la poesía y la música, y se convirtió en una forma estilizada, unificada por la música cantada y bailada. La música inglesa en el periodo barroco. El periodo de la música barroca inglesa tiene lugar durante el reinado de Carlos I en los 1625-1649. El nuevo estilo no entró en Inglaterra de manera súbita. Las ataduras con el pasado no se cortaron de golpe, y en las obras de transición se observa un vaivén desconcertante entre los conceptos antiguos y nuevos. Por ejemplo, las atrevidas características experimentales del primer barroco italiano no aparecen de manera muy pronunciada en Inglaterra, con lo cual resulta a veces difícil trazar una línea divisoria entre los estilos del primer barroco y el barroco medio. Los primeros signos drásticos de cambio aparecieron en la música para teatro, donde la adopción del recitativo constituyó una cuestión candente. En Inglaterra, la forma teatral principal, que dependía en gran medida de los músicos, fue la masque o la mascarada cortesana, y no la ópera como en Italia. La mascarada, que constituyó una diversión exclusiva de la corte y altamente costosa, se corresponde en ámbito, significación social y hasta cierto punto en forma con el ballet de cour. La función principal de la música en las mascaradas consistía en proporcionar la introducción, servir de relleno en las transiciones, acompañar las danzas y apoyar aquellas secciones de diálogo cantado. La actuación de los prólogos, del diálogo escénico y del cántico quedaba como regla general en manos de profesionales, mientras que los enmascarados eran miembros de la nobleza de la corte. La música de las primeras mascaradas estaba escrita en un estilo muy poco pretencioso y utilizaba solamente los recursos conocidos a comienzos de siglo. La música de danza, propiamente dicha, tenía, al igual que la del ballet de cour, melodías sencillas, aunque algo severas, en forma bipartita, lo que alejaba de las pautas rítmicas trilladas de las danzas de salón. La mayoría de las danzas se componen con melodía y bajo, y casi nunca sugieren la orquestación y doblamiento de instrumentos muy elaborados mencionados a veces en las acotaciones escénicas. La música del barroco en Inglaterra se vio un tanto perjudicada por las estrictas normas que impuso la República Puritana de Cromwell, que prohibió cualquier manifestación musical de índole público, incluyendo la música religiosa,
Así que tenemos que esperar hasta que el siglo XVII estuvo bastante avanzado para empezar a hablar de música y compositores del barroco en Inglaterra. En primer lugar, destacaremos a John Blow, de origen humilde, que se convirtió muy pronto en músico y muy sobresaliente en su época. Al restablecerse la monarquía en 1660, se produjo un auge de la música religiosa, a cuyo enriquecimiento contribuyó Blow, con importantes aportaciones. Su fama fue tan importante que se crearon, especialmente para él, cargos en la Catedral de San Pablo y en la Abadía de Westminster. Entre sus obras destaca la mascarada Venus y Adonis, compuesta para entretenimiento del mismo rey y que influyó notablemente en la ópera de su compatriota Henry Purcell, Dido y Eneas. Blow escribió muchas composiciones sacras y profanas. Ligado a la realeza, compuso una pieza con motivo del funeral de la reina María, tras haber compuesto también la música para su coronación, así como la de su padre, Jaime II. Entre la música religiosa de Blow destaca una versión de El Señor es mi pastor, así como varias antífonas. Tras Blow, cronológicamente, el nombre más relevante que aparece es el de Henry Purcell y Händel. De estos y otros autores abundaremos más adelante. Capítulo 7. El barroco tardío, la exuberancia del contrapunto y el estilo del concierto. La culminación de la música del barroco tardío en Italia. Es un hecho singular, aunque incontemplable, el que del inmenso tesoro de la música barroca, solo determinadas composiciones pertenecientes al barroco tardío hayan logrado conseguir un lugar permanente, aunque secundario, en el repertorio musical de hoy día. Como consecuencia, las características del estilo del barroco tardío se han tomado común, aunque equivocadamente, para las del barroco en su totalidad. Sería un error intentar explicar esta preferencia afirmando que los maestros del barroco tardío son mejores que sus predecesores. Esta interpretación solo confirmaría la falta de conocimiento que tenemos de los periodos anteriores de la música barroca. El motivo es mucho más profundo. La música del barroco tardío difiere en realidad de la de las fases anteriores del estilo barroco en un aspecto importante. Está escrito en el idioma de la tonalidad plenamente establecida después de los experimentos pretonales del barroco temprano y del uso de una tonalidad rudimentaria en el periodo del barroco medio. La definitiva plasmación de la tonalidad en Italia hacia 1680 indica el giro decisivo de la historia de la armonía que coincide con el conocimiento del barroco tardío. Es precisamente el uso de la tonalidad en el barroco tardío lo que relaciona a este periodo de manera mucho más estrecha que ninguna otra característica con el repertorio musical vivo de la actualidad. Y formas de la música barroca. La ópera. Las corrientes humanistas, en particular la camerata florentina, buscaban ya a finales del siglo XVI una puesta al día del antiguo teatro griego, basándose, sin embargo, en formas musicales recientes, como el drama litúrgico, el drama pastoral, las comedias madrigalescas, con figuras de la comedia del arte, y los intermezzi teatrales. Los sucesivos experimentos en los que la música vocal se combinaba con danzas y escenas teatrales habladas forjaron finalmente un espectáculo musicalmente continuado, aunque estas escenas habladas eran sustituidas por recitativos. Había nacido la ópera. Entre las primeras se cuentan la Dafne, en 1598, de Jacopo Peri, de cuya música solo se conservan algunos fragmentos y cuyo tema fue significativamente tomado de la Metamorfosis de Ovidio y Eurídice, también de Jacopo Peri. Esta sí conservada completamente en su edición de 1600, pero fue Claudio Monteverdi, con su Orfeo, en 1607, quien consolidó la forma.
La evolución posterior y su fusión con otras formas músico-teatrales acabó convirtiendo a la ópera barroca en una representación teatral íntegramente musicada, en la que suceden números de 4 tipos: recitativos, en los que los cantantes hacen avanzar los diálogos de la obra dramática en un canto silábico, apenas acompañado por el bajo continuo. Arias, que es el verdadero núcleo musical de la ópera, son números holísticos, líricos y muy elaborados, a menudo virtuosos, al servicio del lucimiento del cantante y del puro deleite musical, aún a costa del discurso teatral aquí suspendido. Hacia el final del periodo se impuso la forma ABA llamada aria da capo. Ahora vamos a escuchar unos ejemplos de recitativos y aria de una misma ópera, de Circe de Händel, Ombra mai fu. Otro de los números de la ópera son los números instrumentales, que son ejecutados por la orquesta desde el foso, como la sinfonía inicial y sobre todo las danzas bailadas en escena. También tenemos los coros, que generalmente a 4 voces y a imitación de los coros de teatro griego. La ópera se impuso como el gran espectáculo de la época en toda Europa, además de en toda Italia, y se representaron regularmente en lugares como Viena, Londres, Hamburgo, Hannover, Múnich, París, con la notable excepción de Francia. El italiano siguió siendo el idioma de los libretos y la temática casi siempre mitológica. Era la llamada ópera seria, arena del triunfo de los compositores con pretensiones del éxito del barroco. Otras de las formas y géneros que surgieron en el barroco fue el oratorio, musicalmente casi idéntico a la ópera, aunque con más énfasis en los coros. Solía tener una temática religiosa y no era escenificado. Esto es, era ejecutado al modo de las actuales versiones de concierto. A diferencia de la ópera, casi siempre en italiano, los oratorios solían escribirse en lengua vernácula. El más famoso ejemplo es el Mesías de Händel. Un caso particular de oratorio representado en las iglesias protestantes de la época era la Pasión, obra de larga duración que relataba en recitativo el texto evangélico de la Pasión de Jesucristo, con arias y colares incentarios. La Pasión, según San Mateo de Bach, es su más ilustre ejemplo. Ahora escuchemos un fragmento del Mesías de Händel. Otro género fue la cantata. La asunción de la monodia, el recitativo y el estilo concertante por la música de iglesia dio lugar a una nueva forma musical, la cantata, obra de uso litúrgico
que intercalaba sinfonías instrumentales, recitativos, arias y coros. La composición y ejecución de nuevas cantatas religiosas en lengua vernácula era parte de las obligaciones cotidianas de los músicos de los países luteranos. Caso de Bach, en Leipzig, allí compuso más de 200. Se escribieron también cantatas profanas, especie de mini-óperas de cámara, habitualmente formadas por la secuencia del recitativo-aria. Con frecuencia tienen un carácter vanguardista por estar dirigidas a una audiencia selecta y culta, aunque Alessandro Scarlatti fue el más prolífico autor del género. Sin embargo, las cantatas más conocidas son la cantata del Café de Bach o las compuestas por Händel en italiano durante su estancia en Roma. Géneros y formas de la música barroca. 2.9. El motete es una forma musical ya marginal en el barroco. La denominación se reserva para ciertas composiciones religiosas corales escritas a varias voces iguales, frecuentemente en un estilo obsoleto. En el siglo XVII mantuvo cierta vigencia en Alemania e Italia, y en el siglo XVIII aún se usaba a veces la palabra para designar algunas cantatas de estilo concertate. La música instrumental. Instrumentos musicales del barroco. Se les llama instrumentos musicales del barroco a los utilizados para la presentación de la música culta occidental en el periodo barroco. Esto es aproximadamente entre 1600 y 1750. El barroco conoció la transformación de los instrumentos renacentistas hacia modelos dinámicamente más flexibles y vio aparecer la orquesta en el sentido moderno del término. Nacida durante el siglo XVI en ambientes populares, la familia del violín, violines, violas, violonchelos alcanzó su gran máximo de perfección constructiva en el siglo XVII, hasta el punto de que entonces quedaron fijados en los modelos en lo que fundamentalmente ha sido producidos durante los 300 años siguientes gracias a la labor de la familia de los artesanos como los Stradivari y los Amati. También la familia Oteterre transformaron unos instrumentos como la flauta transversa barroca, el sacabuche, la trompeta y la trompa sin pitones. La música instrumental, que en la época anterior dio el primer asomo a la música académica, tuvo un auge sin precedentes en los siglos XVII y XVIII. Por primera vez en la historia, la música vocal e instrumental estaban en plena igualdad. Hubo un gran florecimiento en formas musicales, técnicas, intérpretes y compositores que poseían ya un profundo conocimiento de la técnica de los instrumentos al servicio de una fuerte expresión emocional. Formas solísticas, preludio, tocatas, fantasías y fugas. Tocata es una pieza de la música renacentista y música barroca para instrumentos de tecla como clave o el órgano. Normalmente, una forma libre en general enfatiza destreza del intérprete. Un preludio es una pieza musical breve, usualmente sin una forma interna particular. Se puede servir como introducción a los siguientes movimientos: fuga, sonata de una sola, que son normalmente más grandes y complejas. Muchos preludios tienen un continuo ostinato debajo del fondo, usualmente de este tipo rítmico o melódico. También hay muchos de estilo improvisatorio. El preludio también puede referirse a una obertura, particularmente a aquellos de una ópera, oratorio o ballet. Fantasía es una forma musical libre que se distingue por su carácter improvisatorio e imaginativo, más que por una estructuración rígida de los demás temas. Así permite al compositor una mayor expresividad musical, relajado las restricciones inherentes a otras formas tradicionales más rígidas, como la sonata o la fuga. Como ejemplos ilustrativos de este contraste podemos citar la fantasía cromática y fuga de Johann Sebastian Bach o sonata Op. 27 Quarzi, una fantasía de Beethoven. También se pueden citar 12 fantasías para
violas de Henry Purcell o la fantasía en fa menor del compositor Frédéric Chopin. La fuga es un género musical en el cual se superponen ideas musicales llamadas sujetos. Su composición consiste en el uso de la polifonía vertebrada por el contrapunto entre varias voces o líneas instrumentales de igual importancia, basado en la imitación o reiteración de melodías en diferentes tonalidades y en el desarrollo estructurado de los temas expuestos. Cuando esta técnica se usa como parte de una pieza más grande, se dice que es una sección fugada o un fugato. Una pequeña fuga se llama fugueta. Videográfico de una pieza sonata. Tema 10. La sonata. Sonata es el nombre dado a distintas formas musicales empleadas desde el periodo barroco hasta las experiencias más futurísticas de la música contemporánea. Es importante tener en cuenta que la misma palabra alude a significados sutilmente diferentes en cada época, principalmente en cuestiones formales. Por sonata se entiende, según el modelo clásico, tanto una pieza musical completa como un procedimiento compositivo que utiliza dos temas generalmente contrastantes. Este procedimiento compositivo es conocido como forma sonata. En breve estaremos viendo lo que es un manuscrito de la pieza número 28 de Ludwig van Beethoven, seguido de un ejemplo videográfico de una pieza sonata. El concerto grosso, plural concerti grossi en italiano, para gran concierto, era una forma instrumental barroca de origen italiano basada en la contraposición entre un pequeño grupo de solistas, un concertino y una orquesta completa, un ripieno o tutti. El concerto grosso data aproximadamente de 1670 y puede atribuirse a Alessandro Stradella, quien parece haber escrito la primera obra musical en la cual un concertino y un ripieno se enfrentaron de forma característica, a pesar de no usar el término concierto grosso. Giovanni Lorenzo Gregori es el primer compositor en utilizar el término concerto grosso. Uno de los mayores compositores del llamado concerto grosso fue Angelo Corelli, amigo de Stradella. Tras la muerte de Corelli, se publicó con colección de 12 conciertos suyos. Presumiblemente, los movimientos fueron seleccionados a partir de un conjunto mayor de obras, que obtuvo una rápida difusión por Europa. Una suite, voz francesa. En música clásica occidental y en jazz es una forma musical compuesta por movimientos instrumentales breves, de carácter dancístico. Su origen se encuentra en los pares contrastantes de danzas del Renacimiento. Durante el Barroco fue una de las formas musicales más importantes. Está considerada como una de las primeras manifestaciones orquestales de tipo moderno. Para que se mantuviera la unidad interna, todos los pasajes de una suite se componían en la misma tonalidad o en su relativo menor. Principales compositores del periodo barroco. Compositores de Italia. Giovanni Gabrieli es el principal exponente del barroco temprano. Su música contiene ya los estilos esenciales de la nueva época estética. Luego le sigue Claudio Monteverdi, que es el primer gran compositor del barroco,
inauguró el nuevo género operístico en Italia y Europa. Girolamo Frescobaldi tuvo gran importancia en el desarrollo de la música para teclado, en particular por sus toccate para clave y sus canzones para órgano. A mediados del siglo sobresale Giovanni Legrenzi. Se destacó por su perfecta técnica contrapuntística, así como la composición de sonatas, conciertos y fugas para órgano. Del barroco temprano destacan Francesca Caccini, hija del también compositor Giulio Caccini. Apodada la Monteverdi de Florencia, Francesca Caccini fue la primera mujer en componer una ópera, La Liberazione di Ruggero dall'Isola d'Alsina, la cual a su vez fue la primera ópera italiana en ser representada fuera de Italia. Maddalena Casulana fue la primera mujer compositora que tuvo música impresa y publicada en la historia de la música occidental. En la segunda mitad del siglo XVII y hasta principios del siglo XVIII trascendieron los siguientes compositores: Arcangelo Corelli, que fue un violinista y compositor; Giuseppe Torelli, que también fue compositor, violinista y maestro de música, recordado especialmente por su contribución en el desarrollo del concerto grosso y por su música para arco y trompeta; Alessandro Scarlatti, compositor de sonatas para clavicénfalo, por las que es universalmente conocido. También tenemos a Antonio Vivaldi, que fue un compositor, violinista y uno de los más grandes compositores barrocos. Cimentó el género del concierto, compuso unas 770 obras, dentro de las cuales hay más de 400 conciertos para violín y cerca de 46 óperas. Su obra más popular es Las Cuatro Estaciones. Otros compositores italianos son Tommaso Albinoni, Domenico Scarlatti, Giuseppe Tartini, que representan la cumbre y el ocaso barroco en su país. Compositores de España. En España sobresalieron Juan Cabanilles, quien fue un organista y compositor; Gaspar Sanz, que fue compositor, guitarrista y organista, y compuso diversas obras de guitarra clásica; Antonio de Literes, compositor, uno de los principales autores de las zarzuelas; Antonio Soler, clavecinista, organista y musicólogo; Juan Hidalgo, compositor y arpista, considerado como el padre de la ópera española y de la zarzuela. Otros autores fueron Sebastián Durón, José Marín, José de Nebra, Francisco Corselli, José de Torres y Juan Francés de Iribarren. En España, la ópera no fue asimilada sino hasta el siglo XVIII. En su lugar se llevaron a cabo las zarzuelas. Principales compositores de Alemania. El nuevo estilo barroco fue aprendido en Venecia por un joven, Heinrich Schütz, 1585-1672, el más influyente músico en la primera mitad del siglo XVII alemán. De notable importancia son también Johann Hermann Schein, 1586-1630, Samuel Escher, 1587-1654 y Michael Prateus, 1571-1621, autor del tratado Syntagma Musicum. En la segunda mitad del siglo XVII, el organista Dietrich Buxtehude, 1637-1707, visitado en Lübeck en 1705 por un joven Bach, es, junto al violinista de la corte imperial vienesa Heinrich Ignaz Frank von Weber, el más sobresaliente autor. Destacan asimismo los tecladistas Johann Pachelbel, 1653-1706 y Johann Jacob Roweger, 1616-67, junto a Georg Muffat, 1657-1704, privilegiado testigo de los diversos estilos musicales del momento. Entre los siglos XVII y XVIII, Johann Kuhnau, 1660-1722, predecesor de Bach como cantor en Leipzig; Johann Joseph Fuchs, 1660-1741,
Johann Gasper Ferdinand Fischer c. 1665-1746 y Georg Böhm 1661-1733 son los más prominentes compositores. El barroco musical llegó a su máxima madurez y esplendor en la primera mitad del siglo XVIII con uno de los compositores más importantes de la música universal, Johann Sebastian Bach, 1685-1750, que agotó todas las posibilidades de la música barroca. Su fallecimiento marca tradicionalmente el fin del periodo. Entre los restantes autores del barroco alemán tardío, cabe destacar al compositor operístico Reinhard Keiser, 1674-1739, al tratadista Johann Mattheson, 1681-1764, a John Adolf Hafse, 1699-1783, Karl Heinrich Graun, 1703-59 y un joven Georg Friedrich Händel, 1685-1759, hasta que en 1712 se fue a Inglaterra, y sobre todo a Georg Philipp Telemann, 1681-1767, que marca igualmente el inicio de la transición de la música barroca hacia la música clásica de la segunda mitad del siglo XVIII en su país. Orlando Gibbons nació el 25 de diciembre de 1583 y murió el 5 de junio de 1625. Fue un músico y organista renacentista. John Blow nació en 1649 y murió un 1 de octubre de 1708. Fue un compositor y organista inglés. Entre sus alumnos figuran William Croft y Henry Purcell. Henry Purcell nació el 10 de septiembre de 1659 y falleció el 21 de noviembre de 1695. Fue un compositor inglés del barroco, considerado uno de los mejores compositores ingleses de todos los tiempos. Incorporó a su música elementos estilísticos franceses e italianos, generando un estilo propio inglés de música barroca. Georg Friedrich Händel nació el 23 de febrero de 1685 y falleció el 14 de abril de 1759. Fue un compositor alemán, posteriormente nacionalizado inglés, considerado una de las figuras cumbre de la historia de la música, especialmente la barroca, y uno de los más influyentes compositores de la música occidental y universal. Compositores franceses. Jean Baptiste Lully nació el 28 de noviembre de 1632 y murió el 22 de marzo de 1687. Fue un compositor, instrumentista y bailarín franco-italiano ligado a la figura y reinado de Luis XIV, iniciador de la época de la ópera en Francia y creador de la tragedia lírica, forma genuina que reúne el sentido estético francés con el ballet. Marc-Antoine Charpentier nació en 1643 y murió el 24 de febrero de 1704. Fue un compositor del barroco francés. Marie Marais nació el 31 de mayo de 1656 y murió el 15 de agosto de 1728. Fue un violagambista y compositor francés, discípulo de Jean-Baptiste Lully y de Monsieur de Sainte-Colombe. En 1676 fue contratado como músico de la corte de Luis XIV de Francia. Destacó en ese punto y en 1679 fue nombrado ordinaire de la Chambre du Roi pour la Viole, título que conservó hasta 1725.